Buenos días, estimados amigos. Hoy vamos a desarrollar el tema minero, concretamente lo que está pasando en la empresa Cerro Verde con la posibilidad de una huelga general indefinida anunciada por el Sindicato de Trabajadores de la compañía minera Cerro Verde, que opera en Arequipa y que constituye el tercer productor nacional, ¿no?, después de Sauder, Perú, después de Antamina, con importantes volúmenes de cobre por encima de las 320.000 toneladas de cobre fino. Por la envergadura de los accionistas como Freeport-McMoRan, Sumitomo, Grupo Buenaventura, que son los accionistas principales de esta empresa minera Cerro Verde, creemos nosotros que el efecto, ¿no?, de una posible huelga general indefinida va a incrementar el precio del cobre con las consecuencias de rentabilidad para otras empresas, sobre todo el caso en Chile. Pero hurgando por qué los trabajadores amenazan con una huelga general indefinida, a pesar de la extraordinaria rentabilidad que tiene en general las empresas mineras, las empresas de cobre, las empresas de oro, productoras de plata, porque con los precios extraordinarios que se están obteniendo, debemos recordar que el precio del cobre, pocas empresas en los años 2000, 2001, cuando los precios del cobre estaban por los 70 centavos la libra, tipo Sauder, eran rentables. Ahora con precios de $4, $4 20 centavos, evidentemente estas empresas están ganando lo que nunca han ganado. Para darnos un ejemplo, Cerro Verde tiene en promedio en los últimos años una rentabilidad neta, es decir, la utilidad neta entre los ingresos de aproximadamente 50%. Esto significa que de cada $100 de ingresos, básicamente de exportación, $50 son utilidades netas, es decir, ya residuales, fuera de toda deducción. En ese sentido, ¿y cuánto representan los costos laborales? Los costos laborales frente a los ingresos representan un promedio de 3%, 3.2%, y frente a los costos totales, no más de 6%. Estamos hablando de una realidad de 2.000 trabajadores que acatarían una huelga general indefinida para presionar por un incremento remunerativo. Y aquí, de verdad, lo que nosotros debiéramos abogar es por la solución en trato directo. Lamentablemente, las empresas mineras tienen un pacto, una santa alianza, le llamo yo, donde cuando se negocia frente a los sindicatos, señalan ellos que como gran desprendimiento van a dar la inflación acumulada. En otras palabras, si la inflación del año pasado ha sido de 2.2%, ese sería el incremento remunerativo al básico, lo cual constituye pues una burla, según los trabajadores, porque creemos que el incremento remunerativo debe estar en función de, sobre todo, la rentabilidad empresarial, la posición de la empresa, la productividad del trabajo. El argumento empresarial es incrementar los salarios en función al mercado, y si en el mercado nacional los salarios de los trabajadores, sobre todo de la minería, están rezagados, porque lo que convendría es estimar y comparar cuánto pagan a los trabajadores de Freeport-McMoRan a sus trabajadores en los Estados Unidos, o cuánto paga Sumitomo en el Japón a sus trabajadores. Entonces, si hablamos de globalización, también tendríamos que hablar pues, de una globalización de los salarios, teniendo en cuenta más aún que los salarios se gastan en el país. En esa medida sería deseable una solución en el trato directo, esperando que ésta se alcance en las próximas horas, pero lo que debiera llamar la atención son las extraordinarias utilidades. El precio del cobre, que es la producción, que es el referente, ¿no?, se puede ver desde 2001, ¿no?, hemos visto cómo se ha incrementado. Hay un bajón pues el 2009, ¿no?, producto de la crisis financiera, pero luego se recupera, y en los últimos meses el precio del cobre está por encima de los $4 20 centavos, ¿no? Y las utilidades que tiene esta empresa, solo al 2005 tenía una utilidad neta de $233 millones.
al 2008, 718 millones de dólares, al 2009, 708 millones. Es decir, es una empresa extraordinaria en cuanto a sus ganancias, pero cuando uno realiza un poco de historia y se pregunta, esta empresa, esta minera Cerro Verde, que fue unidad de Minero Perú en el año 93, ¿a cuánto se vendió? Se vendió, aunque ustedes no lo crean, un poco más de 37 millones de dólares, ¿no? Eso significó la transferencia de Cerro Verde a una empresa norteamericana denominada Cyprus. Cyprus a su vez revendió pasado el tiempo y la compró la Feldosh. La Feldosh a su vez fue absorbida en parte por Freeport-McMoRan. Es decir, la unidad Cerro Verde, gracias a la globalización, ha pasado por varias manos. Y en esas compraventas, ventas y compraventas, el Estado no ha recibido ni un dólar. Si a eso se le agregan los beneficios tributarios que goza la minería, en particular Cerro Verde, como el beneficio de la reinversión, lo cual le permitió, es verdad, incrementar la producción, pero a costa del impuesto a la renta dejado de pagar. ¿Qué significa el beneficio de la reinversión? El beneficio de la reinversión significa que la empresa podía, por los contratos de estabilidad jurídica, podía deducir hasta el 80% del impuesto a la renta, ¿no?, por concepto de reinversión. Otras palabras, en lugar de pagar 100 de impuesto a la renta, pagaba 20. Y los otros 80 los deducía como reinversión. Entonces, si a eso le agregamos la depreciación acelerada, los bajos costos laborales, repito, las remuneraciones de sus trabajadores no representan ni el 3.2% en promedio en los últimos 5 años. Entonces creemos nosotros que los trabajadores tienen razones para demandar incrementos laborales, pero también creemos nosotros en defensa de los intereses del Estado, porque al final de cuentas el Estado es el titular de los recursos mineros. La minera Cerro Verde no abona las regalías que desde el año del 2004 están vigentes en el Perú. Entonces, así como ganan los trabajadores, ganan los accionistas, el Estado peruano debiera percibir mayores ingresos de la renta minera, básicamente por concepto de regalías o en su defecto por un impuesto extraordinario a las utilidades extraordinarias que, como hemos visto, ¿no?, de 233 millones en el 2005 se han incrementado a más de 708 millones en el 2009, alcanzando el 2007 804 millones de dólares, ¿no? Y si le agregamos que esta unidad minera fue transferida por 37 millones de dólares, con compromisos de inversión, es cierto, fuertes, por más de 480 millones, pero en un tiempo, en un periodo más o menos de 5 años. Entonces, por el bien del país, de la estabilidad económica, creemos nosotros que esta posible huelga sea enfrentada, solucionada en trato directo para bien de la economía, pero no podemos dejar de perder de vista que el sector más importante de la economía en el Perú, que es el sector minero, de cada 100 dólares, el Estado participa con un poco más de 12 dólares como contribución fiscal, sea por impuesto a la renta, sea por regalías, sea por aporte voluntario o sea por derechos de vigencia. En otras palabras, la participación del Estado es débil y por lo tanto el Estado no tiene los recursos necesarios para financiar la salud y la educación de calidad. Este es el comentario. Muchas gracias.